Buenos días. A continuación, mi compañero y yo os vamos a resumir los conceptos más importantes que hemos ido trabajando en la asignatura de creatividad. Si has estado atento en clase, todo lo que te expliquemos te resultará familiar. Esperamos que os guste y que os sirva como repaso. Para los amateurs, lo único importante es que de vez en cuando, sin aviso previo, se les ocurra una idea, más o menos efectiva, que les haga ver una nueva realidad. Sin embargo, ignoran los caminos que le han ayudado a encontrar la solución o cuánto tiempo han tardado. Por ejemplo, acabo de pensar que los semáforos deberían tener un cuarto color para avisar que llegan los bomberos, o podría existir un aparato que cuando se acabe el papel de baño te avisase de que tienes que reponerlo. En fin, puede que lo que les acaba de ocurrir sea creatividad. Tanto da, lo que les importa es la satisfacción personal y la belleza del resultado final. Jamás les dolerá la creatividad porque tienen suerte, no la buscan, sino que la encuentran, ahorrándose todo el proceso y todos los momentos duros de la búsqueda. El creativo ha de saber encontrar una idea precisa para un problema muy preciso, ya que se enfrenta cada día al reto de la creación para mañana. Todo creativo profesional tiene un método, un formato de actuación. Utilizan el mismo sistema básico, aunque no sean totalmente conscientes de ello. Esto se conoce como pensamiento inspirado. Pero, ¿qué es el pensamiento inspirado? Es un tipo de pensamiento metódico, ordenado, profesional, que se alimenta constantemente de datos y genera hipótesis. Además, siempre está atento para recibir una posible llamada de allí abajo que le dé la solución. El proceso de creación consta de 6 fases que deben de cumplirse siempre en orden. El primer paso, el problema. Es más importante comprender el problema que resolverlo. Sin origen no hay desarrollo, pero el origen ha de ser claro y definido. Como decía Albert Einstein, la formulación apropiada de un problema es en la mayoría de los casos más importante que la solución. Por ejemplo, antes de Benjamin Franklin el problema consistía en cómo evitar la caída de los rayos a una casa, y claro está, nadie lo pudo lograr. Pero Franklin reformuló el enunciado: ¿cómo conseguir atrapar el rayo que cae a una casa y desviarlo hacia otro lado? No se trata tan solo de conocer la existencia del problema, sino que es imprescindible comprenderlo y llegar a sintetizarlo. De esta manera podemos focalizar todas nuestras actitudes creativas en un punto más concreto. También es importante escribir un redactado claro, corto y sencillo, de no más de 3 líneas que defina el problema. Como decía Einstein, un problema no se comprendía hasta que eres capaz de explicárselo a tu abuela. Y no debemos olvidarnos tampoco al inconsciente. Está ahí, atento a lo que sucede, comprendiendo cada palabra, cada cifra, cada dato. Ahora es el momento de suministrar el material para que poco a poco vaya trabajando. Segundo paso, los datos. Como ya anunciaba Webb-Young, son precisos datos específicos y datos generales. Es posible que el enunciado del problema suministre directamente la mayoría de los datos específicos en una primera fase. Con estos datos, la mente fabrica de inmediato un esquema general, es decir, se hace una idea para saber qué cosa está relacionada con otra y en qué manera, o qué cosa lleva directamente o indirectamente a otra. Sin embargo, el resto de los datos pueden ir llegando en varias fases durante el proceso de creación. Por otro lado, encontramos los datos generales, que se refieren a todo lo demás. Es la forma de saber de manera ancha. Puede ser que estos datos jamás lleguen a ser válidos para nadie, pero el creativo ha de interesarse por la búsqueda incansable de todo tipo de datos. Para Edison todos los datos son muy útiles, y cuanto más y más distintos sean los datos, hay más posibilidades que uno de ellos se incorpore al problema. Estos datos no siempre han de ser útiles para el problema inicial. En un futuro pueden usarse para resolver otras cuestiones. Tercer paso, la manipulación mental. El nombre lo dice todo: manejar los pensamientos. Se realiza sobre 2 tipos de pensamiento. Uno, el lógico, es el de siempre, el recibido de la enseñanza, de la familia, de la sociedad. Por otro lado, encontramos el pensamiento lateral, es el llamado pensamiento creador. Es escaso, incomprensible, pero a la vez muy valioso y generador de extrañas verdades. Dentro del pensamiento lógico encontramos el pensamiento lógico ancho y el pensamiento lógico profundo. Pero, ¿qué es el pensamiento lógico ancho?
son aproximaciones que indican posibles direcciones del problema. El pensamiento ancho debe servir para ojear el terreno. Por ejemplo, nos vamos a un mercado y echamos un vistazo al color, olor de las frutas, pero sin embargo no nos fijamos en el precio o si están en buen estado o no. A diferencia del pensamiento lógico ancho, el pensamiento lógico profundo implica un minucioso examen de cada posible camino. Aquí ya no sirve hacer una ojeada general. Nada se debe de escapar y todo debe ser tenido en cuenta. Otro de los pensamientos más importantes es el pensamiento inconsciente, que son procesos mentales que en ningún momento son pensados conscientemente. Se manifiestan a través de sueños o lapsos. Para que el problema no se enfríe, es importante suministrar nuevas pistas al inconsciente, que éste irá trabajando los datos y, por presión, conseguirá obtener la solución. El cuarto paso es la incubación forzada. A un inconsciente libre para pensar difícilmente se le pueden poner barreras, así que cuando un problema comienza a presentarse ante el creador, el inconsciente ya está pensando en él. El inconsciente no se pone en marcha cuando queremos, sino que siempre está maquinando y nada más ver un problema que se acerca, ya está intentando resolverlo. No hay que esperar al final, hay que presionar desde el principio. Freud trazó un boceto de nuestro inconsciente. Nos dijo que era el conjunto de todas las situaciones y vivencias experimentadas durante la vida, que todos esos hechos habían esculpido una fuerte personalidad que vivía agazapada en nuestro interior, que todo lo veía y escuchaba, que todo lo pensaba, que no se dejaba ver, pero sí se hacía sentir, y que sin que lo supiéramos llegaba a dirigir nuestra vida sin posibilidad de pararlo. La incubación es el momento en el que el creador va llenando a rebosar el inconsciente con variadas maneras de ver el problema, con la visualización real de los datos, con hipótesis lógicas y no lógicas, una y otra vez, sin pausa, llenando, abarrotando, tensando. Si la presión es suficiente, la catarsis se producirá. Una mente no acostumbrada al trabajo creativo cuando se enfrenta a un único problema, intenta liarse del resto de cuestiones, especializarse. Y eso es un error, porque con tanto mimo es posible que el inconsciente no llegue a adquirir la masa crítica de reacción. Finalmente, el consciente no puede recibir mensajes del inconsciente cuando quiere, pero a cambio, el inconsciente no puede evitar recibir todo lo que el consciente quiera comunicarle. Aprovechemos esto y obliguemos al inconsciente a gritar: ¡basta! La fórmula es única e inmutable, presión constante, hasta la explosión. El quinto paso es la iluminación. También es conocida como el clic, el satori, la catarsis, la luz, el ajá y finalmente el eureka. La iluminación es el mensaje del yo no consciente que se pone en contacto con el sujeto creativo. Cualquier persona que haya sido consciente de un eureka propio conoce esa extraña sensación de ser invadido por sorpresa, por un nuevo entendimiento o manera de comprender el problema estudiado. Y si el eureka en cuestión ha sido lo suficientemente importante, puede parecerse a la sensación de deslumbre que produce un fuerte reflejo accidental. En muchas ocasiones, el eureka es pequeño y casi invisible, y posiblemente muy cercano a lo cotidiano. La caída de una hoja, el parpadeo de un semáforo, el sonido desafinado de un claxon o el ruido de una puerta metálica pueden disparar un eureka si lo sabemos interpretar. El trabajo del creativo puede tener su recompensa a través del pensamiento vertical, si está trabajando en un área novedosa, hasta entonces inexplorada, y por lo tanto factible de mostrar sus secretos, y sin mucha exploración. O incluso puede ser que el problema no haya precisado de grandes reflexiones internas, y un pequeño detalle haya desatado el pensamiento lateral hasta detectar una brillante y consciente solución. Siempre lo importante es la solución. Por ella se hace y rehace constante y rápidamente el camino del proceso. Problema, datos, ancho, profundo, lateral, una y otra vez, sin fin. La solución es el fin, la creatividad solo el medio. Para acabar, el sexto paso, la praxis. La praxis siempre es la prueba final para el proceso, y sin ella no puede tenerse la seguridad de la solución. La praxis es comprobar que es practicable, no practicarlo. En determinadas situaciones de estrés, la mente puede emitir un mensaje que resuelva la angustia con una mentira piadosa. Así el creador se va contento y tranquilo a la cama para recuperarse de su agotamiento. La fase de praxis es la del raciocinio lento, minucioso y observador. Pero, ¿qué sucede cuando esta revisión hace ver que la solución o no es tal o es incompleta? O en resumidas cuentas, no es la solución. Digámoslo con positividad, estás más cerca de lograrlo. El inconsciente no puede recibir la noticia de una rendición, nunca, o habrá aprendido la manera de esquivar las requisitorias del creador.
Y hasta aquí hemos visto el proceso de creación del pensamiento inspirado.